Hola otra vez, disculpen la interrupción. Uno de los problemas de tratar de hacer un vídeo, un gameplay en vivo desde Venezuela, de algo que obviamente necesita un uso constante y sonante de internet, es el hecho de que el AVA, que es como el internet dado por el CanTV, que es la empresa de telefonía más grande de Venezuela, en este país es un asco. Fácilmente se cae. Como podrán imaginarse los que vivan en Venezuela, los que sean extranjeros, ese asco de servicio de internet que recibimos, además es uno de los más caros de América Latina, gracias a la inflación. Pero bueno, no entremos en esos detalles porque entonces creo que estaba hablando del Mapamundi. Me gusta este Final Fantasy, ese detalle que tuvieron, una versión moderna del Mapamundi clásico que pudiéramos haber visto en Final Fantasy Type Zero. Type Zero no, en Final Fantasy 7 o el 8, que son los más viejos que yo he jugado. Además nos hace plantearnos una pregunta, en mi opinión, ahorita que ya sabemos que hay un remake anunciado de Final Fantasy 7 para en algún momento de aquí al futuro, porque no tiene fecha todavía. Y es que, tomando en cuenta que hasta los dos últimos Final Fantasy, con tal vez algunas mejoras como lo podemos ver aquí en el Type Zero, o van a optar por un sistema de mundo abierto parecido, por no decir idéntico, al de Final Fantasy V. ¿Cuál opción van a escoger? Esa es la pregunta del $1.000.000, porque un juego como Final Fantasy juego como el remake de Final Fantasy VII tiene la limitante de que ya quedó claro de que va a ser un juego con el diseño artístico, diría yo, con el nivel gráfico de la película Advent Children. Entonces un juego que va a tener gráficos así de realistas, de calidad, como las que pudimos ver en la película de Final Fantasy VII, Advent Children, no me parece que le quede bien un mapamundi como este pues. Entonces es debatible ver cómo van a solucionar los de Square Enix esa dificultad. Mantenerse fieles al concepto original de un mapamundi a este estilo para el remake de Final Fantasy VII, o irse a un mundo abierto como en Final Fantasy, como el que aparentemente va a tener Final Fantasy XV. Eso es una muy buena pregunta, que no queda más que esperar para ver cómo la van a solucionar. Ahora, ¿qué más puedo decir de esto? Bueno, francamente de noticias Final Fantasy no puedo decir muchas, no es que me gusta la saga, pero no es que esté tan fanático así. De los de si podrán escuchar muchas noticias mías será cuando en septiembre compre Metal Gear Solid 5, eso sí va a estar repleto de noticias. Bueno, lo que yo decía hace rato, volviendo al tema de que esto es solo una remasterización. Este juego al final, se puede resumir que la mayoría de las misiones, por no decir todas, se limitan a ir del punto A al punto B y eliminar a todos los monstruos que hay en el medio y terminar con un jefe final. Hay exploración, claro está, búsqueda de tesoros, pero en esencia siempre se trata de estar eliminando enemigos. Y por eso yo decía que este es un juego que de haber salido en PlayStation Vita sería magnífico, sería perfecto juego. Podría dedicarle, qué sé yo, un rato a jugar en el Play Vita, explorar, subir de nivel y toda esa historia, y luego volver a dejarlo así, seguir con mi vida y luego juego otro rato y así, porque para eso fue hecho, ¿sí? Recuerden que es un juego de PSP. El problema es que entonces
lo sacaron fue en Play 4 y yo solo lo pongo en Play 4 y en consecuencia después de un rato se pone repetitivo, pero no porque el juego en sí sea malo, sino por ese detalle. Es un juego diseñado, pensado y sacado originalmente para una portátil. En una portátil es muy bueno, pero en una consola como Play 4 no tanto. Y eso no solo se nota en el diseño de las misiones y el juego en sí, se nota en los gráficos. Por ejemplo, miren el césped. No sé qué tan bien lo podrán ver porque por el problema del internet que ya mencioné tuve que bajarle la calidad de la transmisión que estoy realizando. Pero a simple vista se nota que aunque que una remasterización, o sea, no importa qué tan remasterizado esté, sigue siendo un juego de PSP. Se observa por ejemplo en el césped. Prácticamente es ¿cómo decirlo? El mejor equivalente sería como un cuadrado, un pedazo de cartón pegado al piso. O sea, no es muy, no tiene nada de gracia, ¿no? El césped. O los escenarios, cómo se ve el dibujado, lo que hay a lo lejos. Por ejemplo, el movimiento del agua, las texturas en general, las animaciones de los personajes secundarios, incluso las animaciones de los personajes principales cuando están hablando. Todo esto es un juego que dice a gritos que es un juego de PSP. Ese es el mayor defecto que tiene el juego. Como juego de PlayStation 4, no aprovecha ni de broma la capacidad gráfica de la consola. No está ni de cerca de aprovechar la capacidad gráfica de la consola. Lo que decía hace rato, creo que ni siquiera aprovecharía la capacidad gráfica de PlayStation 3. Yo apuesto que si, como decía, salió en PlayStation 4 solo para poder sacar el demo de Final Fantasy XV. Un demo de pago. Pero al menos tienen mayor decencia que lo que hizo Konami con Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, que eso sí literalmente es, qué sé yo, agarrar el prólogo del juego final de 2 horas, agregarle 4 o 5 misiones tontas y vendértelo a 30 y pico, 40 y pico dólares, que era el precio de salida. Eso sí era un demo de pago. Un juego que la misión principal, la misión de historia, la misión que importa, no te dura sino hora y pico si lo tratas de estirar todo lo posible y explorar todo lo que puedas explorar, objetivos principales, secundarios, y explorar el mapa. Entonces eso sí, era un soberano, no diría soberano robo porque yo al final terminé comprando ese juego como fanático de Metal Gear Solid que soy. Pero sí se notaba que solo las ansias de sacar dinero fácil. Por lo menos en este caso no se nota tanto porque estamos hablando de que Final Fantasy Type Zero, con las carencias propias que tiene de ser un juego de PSP lanzado en PlayStation 4, sigue siendo un juego completo. Un juego completo que además es un RPG. Entonces te puede durar facilito la primera vez unas 80 horas, creo, 70 horas. Se murió el personaje. Bueno, esta es una aprovecho y les muestro un detalle de los personajes. ¿Sí? Si te muere un personaje, tienes que seleccionar cualquiera de los otros miembros de la clase 0 y seguir con él. Entonces, y así funciona este juego. O sea, por ejemplo, en la mayoría de las misiones tienes a los 13 personajes disponibles, pero solo controlas a 3. Si se te muere uno, eliges a cualquiera de los otros 10 que están en reserva. Si después de qué sé yo, que te maten a todos los personajes, ahí sí está frito. Entonces, tienes que tener cuidado básicamente con eso, ¿cómo decirlo? Serían básicamente 13 vidas las que tienes.
entre los tres personajes que tienes activos en el campo de batalla y que tú puedes intercambiar con cualquiera de ellos en cualquier momento, y los 10 de reserva. Si los tres que están activos en la batalla y los 10 de reserva se mueren, ahí perdiste la misión. El otro detalle importante de las batallas que no había mencionado es que solo puedes tener digamos, las pociones para curarte. Entonces si estás peleando, marca el botón flecha hacia abajo, la cruceta hacia abajo del control del DualShock y usas la poción. Pero si quieres usar algo de tu inventario que no esté en el marcador rápido, entonces tienes que ir a opciones, inventario y buscarlo por allí. Y eso es complicado porque el juego no se pausa, es un juego que todo el tiempo está en movimiento. Entonces si tú estás peleando y no tienes cuidado, al momento de poner pausa te puede matar el personaje. Entonces, eso es un detalle del juego, no todo el tiempo está en movimiento. Te obliga entonces a estar pendiente de qué es lo que necesitas en verdad. Si por ejemplo sacrificas el tener pociones para tener algún otro objeto en el inventario que te sea más útil, y te encargas de que sea un personaje cualquiera el que tenga un hechizo de curación. Yo personalmente nunca voy por ese lado, siempre tengo las pociones allí. Nunca me complico mucho con mi estrategia a seguir. Entonces vamos a ver si elijo una misión. Una misión sencilla. Vamos a ver qué misión tengo yo. Ah, sí, ya me acordé, esa misión. Entonces, ¿por dónde iba yo hace un rato? Bueno, mientras me acuerdo, vamos a ver si captura el chocobo. ¿Está quieto? No. Bueno, como habrán notado, al igual que en los Final Fantasy clásicos, las batallas en el Mekomundi son aleatorias. Perfecto. Listo, chocobo capturado. Bueno, en este instante ya cumplí con el encargo que tenía y tendría que regresar a la academia para ya anunciar que lo terminé. Podría ir por la opción rápida de regresar a la academia, pero necesito elevar el nivel de mi personaje, así que vamos a preocuparnos por eso en este instante. Otro detalle del juego, bueno, vamos a aprovechar de mostrarlo aquí. En cualquier momento, solo en estos puntos rojos, esas cosas rojas llamadas terminal, es que puedes cambiar de personaje. Además aquí es donde puedes desarrollar la habilidad, la experiencia de los personajes. A diferencia de lo que se pudo ver, por ejemplo, en Final Fantasy XIII, que es el último Final Fantasy numerado y completo,
que he jugado, aquí no hay un Crystarium como tal para desarrollar a los personajes. En primer lugar, tienes que desarrollar cada personaje de forma individual, como dije hace rato. Básicamente tienes los puntos pH que están encima de todos los datos del personaje. Y de ahí sale eliges lo que aquí, que es lo que tú quieres, pues. Y te cobran una cantidad de pH en específico. Entonces, vamos entonces con este filo drenador para mi querido amigo Máquina. Vamos a dejarlo así por el momento. Uno de mis personajes favoritos. Vamos a esperar mejor a seguir acumulando. Bueno, muy bien, es lo que decía, el reto de este juego es que tienes que desarrollar los 13 personajes de forma separada. Esa es la parte complicada, porque no es como por ejemplo podíamos ver en algunos Final Fantasy clásicos, de que independientemente de si usas o no a los personajes, estos suben de nivel. O sea, si no me equivoco, en Final Fantasy VII ocurre. Tú puedes estar usando todo el tiempo solamente a los tres mismos personajes, pero llegados a cierto punto de la historia, al final todos los personajes que no has usado suben hasta cierto nivel. Entonces, aunque siempre te faltarán cosas por desarrollar, en esos Final Fantasy por lo menos tendrás un personaje con un nivel decente que te permita usarlos para pelear. Por lo menos para que no caiga de al primer golpe. Aquí no. Si aquí yo uso, qué sé yo, a estos tres personajes siempre, y únicamente estos tres personajes, estos son los únicos tres personajes que se van a desarrollar. Y más importante aún, cada uno tiene su propio nivel de pH, de puntos de experiencia, podríamos decir. Eso significa que este tiene su propio nivel, cantidad de puntos para ganar experiencia y habilidades, su propia cantidad de puntos para ganar experiencia y habilidades, y su propia cantidad de puntos, bla, bla, bla. Entonces eso es lo complicado, tienes que entonces siempre estar intercambiando los personajes que están los tres personajes que están contigo peleando en batalla, porque si no, no se te van a desarrollar. Y aún así, con todo mi esfuerzo, al final terminé cayendo en el error de concentrarme demasiado en mis personajes favoritos e ignorar a los demás. Por ejemplo, aquí tengo a Seven, que es mi personaje favorito, otro personaje favorito, mi personaje más favorito, podríamos decir, que está en un nivel 48 y el más bajo está en 36. Y eso es una enorme diferencia. O sea, hay jefes a los que con 48 se les puede derrotar y aún así es difícil, y que con 36 es un suplicio. Entonces es una cosa, un desafío básicamente. Entonces, un desafío incluso un desafío si tratas de elevarles el nivel siguiendo las reglas del juego. Ahorita cuando ya esté terminando, les muestro básicamente que de manera poco legítima, diría yo, para subirles de nivel. Entonces, a los idolones, otra cosa sacada de la fábula Nova Crystallis que inventó Square Enix. Tenemos a Ifrit, Golem, Shiva, Odin, estos dos clásicos de todos los Final Fantasy. Diablo, Bahamut, otro clásico de Final Fantasy. Entonces son 6 clases de eidolones, cada uno con su tipo de, podemos decir subtipo, básicamente, dedicados a que son mejores en alguna u otra cosa. Yo generalmente no los uso, porque el defecto, no tanto defecto, como toda cosa buena en un juego, esto viene con un costo. Entonces el costo de usar los eidolones en este juego es que tienes que hacerlo sacrificando uno de tus personajes. O sea, el personaje lo invocas, se sacrifica, puedes usar al eidolon por un determinado periodo de tiempo,
que puede variar entre algunos pocos segundos a tal vez unos cuantos minutos, dependiendo del tipo de eidolon y a qué nivel lo tengas desarrollado. Y luego, listo, tienes que seleccionar otro personaje que reemplace el que perdiste. Entonces, normalmente no lo uso, por eso mismo no me gusta estar sacrificando personajes a menos que pueda evitarlo. Y esto, Phoenix de Gules, que hace tiempo que no lo juego y no recuerdo muy bien qué es, pero es como un hechizo especial. Creo que era que tú cargas ese hechizo dependiendo de cuánto nivel de poder mágico tengas disponible en ese momento. Y cuando terminas de cargarlo, puedes lanzar un super hechizo que puede causar un devastador ataque. Me recuerdo ahorita que me sirvió mucho en una misión espantosa porque tenía que enfrentarme a un monstruo de esos un monstruo que tiene un enorme nivel de vida, que no tenía el nivel necesario para hacerle daño de verdad y que de un solo golpe me podía matar. Y que llega un punto en que me quedaban muy pocos personajes, entonces no me quedó otra que huir, recargar la magia que tenía y usar ese hechizo de Fénix de Gules. Entonces, no esperen, yo estaba... Un truco de este juego es que, por ejemplo, digamos que yo selecciono cualquier personaje, ¿verdad? Independientemente de quién sea, pero digamos, para este caso, a Queen, que está aquí hasta el fondo. Entonces, siempre en todas las batallas, Queen va a estar allí presente porque es el personaje activo que yo estoy controlando, pero los otros dos van a ser básicamente los dos primeros que estén aquí. Entonces lo que yo hago es que de momento tengo el personaje a este máquina, que es el que quiero que se desarrolle, para que siempre aparezca en las batallas, y lo voy intercambiando con uno que esté por aquí, para que entonces digamos que este sube uno o dos niveles, y luego lo pongo, cambio de lugar, pongo otro, lo subo uno o dos niveles también, y así estoy todo el rato, pues para estar subiendo de nivel los personajes. Entonces, vamos entonces al mapa mundi. Ay, no, pero en serio, de verdad, uno juega este juego y no se me quita la sensación, nunca se me ha quitado la sensación de que debió salir en PlayStation Vita. Porque en serio, no es lo mismo jugar un juego de portátil en consola de sobremesa que en la consola donde debió salir, en la que fue pensada. Pues. O sea, nunca va a sentirse lo mismo. En especial este es un juego que requiere tu tiempo para subir de nivel.
Bueno, ahora que, por cierto, por fin acordándome, recobrando el hilo de lo que estaba pensando desde hace rato, ya no recuerdo si por culpa de las interrupciones que tuve por el internet defectuoso que tiene Venezuela, o por las situaciones en el juego, pero en cualquier caso, pensando ahorita en la historia de este juego, ahora no les puedo decir mucho sin caer en el terreno de los spoilers, así que no entraré en detalles de qué pasa en la trama o no, pero sí les puedo decir que este juego, Final Fantasy Type Zero, es fácilmente el juego más violento de la saga. Hay muertos, hay sangre, hay dolor, hay tristeza. O sea, no solo el nivel de violencia, el nivel que la hay. Hay escenas que son particularmente violentas y sangrientas en este juego que no lo había visto nunca en un Final Fantasy. Sino también por el nivel de la historia, porque es un juego... No es como... O sea, y siempre me ha parecido gracioso. El Final Fantasy XIII, por ejemplo, que es de la misma fábula Nova Crystalline del que salió este Type Zero, es un juego muy centrado en los personajes. Excesivamente centrado en los personajes principales, al punto en que descuida un poco la historia a su alrededor y a los antagonistas. No es como Final Fantasy VII, que tienes a Sephiroth como el gran antagonista del juego, o como puede ser en Metal Gear Solid, donde el gran antagonista es Liquid Snake. No. El Final Fantasy XIII es un juego que es muestra cómo se desarrollan los personajes principales a costa del resto del elementos del juego. En cambio, este Type Zero es todo lo contrario. El peso fuerte del juego es la historia. Es la guerra entre la nación de Rubrum, que por fin me vuelvo a acordar del nombre, en contra de... Vamos a ver si en la biblioteca me acuerdo del nombre. Vamos a ver, un minuto. Un minuto. Ajá. Veamos. Reino del Dragón. Bueno, si me equivoco, la nación de Milites. Sí, la nación de Milites, cuyo símbolo es el tigre, termina declarándole la guerra a todas las demás naciones. Por ejemplo, una que se llama la Alianza Loricana, la otra la nación del el Reino de Concordia, y a la que pertenece nuestra clase 0, que es la nación de Rubrum. Entonces el juego es una historia que se desarrolla, le da importancia a esa historia, la historia de la guerra, las muertes que la guerra ocasiona, el sufrimiento. Entonces el enfoque fuerte es la historia. Realmente los personajes principales no son malos, no diré que sean malos, pero no son profundos. En muchos casos caen en los clichés típicos de los personajes japoneses. Por ejemplo, cliché típico, la personaje, la chica fría, no, la chica estudiosa, inteligente y estudiosa, por ejemplo, la que es fría, la que es cínica, podríamos decir, la que podríamos considerar medio ingenua, medio tonta también. Ya no sabría decir, el callado, podríamos decir. O sea, ya sí, o sea, la mayoría son clichés, o sea, no son malos, pero entonces el peso no está en ellos. Ellos son parte ayudan a desarrollar la historia
pero la historia no se concentra en ellos. Eso es lo curioso de este juego. Entonces es totalmente todo lo contrario a lo que fue Final Fantasy XIII. Y personalmente por eso a mí me gusta. Final Fantasy XIII llegaba a un punto de la historia, o sea, un juego que era absolutamente lineal. Final Fantasy XIII, 50 horas de juego y facilito, los primeros 25 eran un pasillo de ir del punto A al punto B en el pasillo y matar todo lo que hay en el medio, que ya de por sí eso hacía el juego fastidioso. Pero si a eso le sumas una historia absoluta, una historia que en ciertos momentos llega a ser muy excesivamente optimista, por decirlo de forma amable, y hasta sosa, tonta, mejor dicho, llegaba un punto en que te cansabas, en el primer Final Fantasy XIII. Y eso francamente terminó arruinando el resto del Final Fantasy, porque los otros dos Final Fantasy XIII que hicieron de secuela hicieron un buen trabajo para arreglar estos defectos, pero al final del día ya la cosa estaba echada, ya los dos se habían echado. Este no, este es un juego que desde el principio te deja en claro que este es un mundo abierto para explorar. Claro, un mundo abierto con las limitaciones del PSP, el que originalmente se salió a la venta, pero abierto al fin. Un juego en el que la historia es el fuerte, es lo que importa. Una historia que, para también agregar, no es que le falte la fantasía, no, también repleta de fantasía. Tienes que jugar al menos un par de veces para entender por dónde van los tiros, porque yo la primera vez no entendí muy bien varios aspectos de la historia. Pero es ¿cómo podría decirlo? Entonces, está llena de fantasía, tiene sus monstruos, tiene sus invocaciones, tiene su magia, tiene todo eso, pero es un juego que le hace más caso a la guerra. La guerra entre las naciones, movimientos de tropas, las ciudades conquistadas, el sufrimiento que le causa a la población. Entonces es curioso entonces el enfoque. El mejor ejemplo que se me ocurre es como que si fuese un juego, no sé, de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial. Entonces, claro que los personajes son importantes, claro que hay un desarrollo de los personajes, claro que hay un contexto, pero lo importante es la guerra y el sufrimiento que esta causa. Así es este juego. Entonces me gusta también por eso, es un enfoque distinto a los Final Fantasy tradicionales. Y volvemos a lo que yo decía hace rato, un ejemplo de qué podríamos esperar que haga Hajime Tabata, el director de este juego, Type Zero y del futuro Final Fantasy XV. Entonces sirve de ejemplo de ver qué podría hacer el hombre de aquí al lanzamiento de Final Fantasy XV, que tarde o temprano tiene que salir a la venta. Todavía no me sorprende que tanto se puedan alargar los lanzamientos de un juego. Entonces veamos qué más puedo desarrollar por aquí. Nada por aquí. No, la idea de estar en una academia, porque es una academia completa, tienes que ver clases para mejorar, qué sé yo, si la magia o la salud o ganar experiencia. Tienes, por ejemplo, aquí que el llamado GAT 6, que sirve para comprar armas, básicamente, o también en algunos casos elegir misiones. Vamos a ver. Vamos a seleccionar esta misión. Casualmente yo tenía los objetos. Muy bien, entonces puedes comprar objetos aquí.
básicamente armas o algunos accesorios. Algo que si adolece este juego es que no te dice las estadísticas de las armas que puedes comprar. Sería fantástico si lo hiciera. Ah, claro, el típico vender, no podía faltar. ¿En qué otras zonas de la academia puedo visitar? Mostrarles. Bueno, por aquí. Aclaro la cafetería. Esta zona básicamente es más para hablar con los compañeros o cumplir con alguna que otra misión, porque dentro de esta academia hay algunas misiones que sí son básicamente hablar con un compañero o darle algún objeto, como acaban de ver. Así que no todas las misiones son simplemente ir y matar enemigos. Lo otro, hablar con compañeros. Con ella no voy a hablar porque básicamente su misión es darle una montaña de dinero que ahorita no tengo. Esto tampoco lo voy a hacer porque necesito esos pads. Hablando de eso, tengo... Por cierto, estoy pendiente de estos pads que estoy viendo aquí porque si consigo, creo que era 30.000 pads, puedo desbloquear un traje nuevo para los personajes. Y digamos que eso es muy lento, así que me voy a demorar en eso. Vengo del salón, vamos al mirador. Aquí tienen una vista del reino de... no recuerdo si era reino o nación de Rubrum. Insisto, aquí es cuando recordamos que esto es un juego de PSP remasterizado, que no importa qué tan remasterizado le haya puesto Square Enix al juego en Play 4, sigue siendo un juego de PSP. Esos fondos no son para nada convincentes en PlayStation 4. Entonces cuando uno juega este juego tiene que estar pendiente. Quien quiera comprar este juego y no lo haya hecho aún, tiene que saber que no lo va a comprar por los gráficos, porque los gráficos no son nada dignos de Play 4. Son más dignos de Play Vita, de PlayStation Vita, mejor dicho. Entonces, por gráficos no va a comprar este juego. Yo no lo compré por gráficos. Ah, y las chocoberizas. Aquí tienen los clásicos chocobos, ¿no? Si hablan con este tipo, vamos a ver los chocobos que ya había criado. Ok, un ejército de chocobos de asalto, los mejores que es para cuando uno tiene una batalla en el mapamundi. Ahora, así es como se crían los chocobos. Selecciono quién va a ser el chocobo macho, el padre. En este momento me interesa, veamos... Vamos a elegir un chocobo kamikaze. Con un chocobo de asalto, tengo de sobra. Y vamos a agregarle alimentos. Vamos a ver, me interesa que haya un gran número de crías. Entonces vamos a seleccionar verdura, guisado. Y listo. No recuerdo para nada cuánto era el tiempo que había que esperar, pero si espero cierto tiempo, qué sé yo, a 6 horas o 12 horas del juego, entonces esos chocobos nacen rápido. Que es un detalle también importante de esto. El tiempo aquí pasa de acuerdo opción 1 a que tú hagas alguna cosa dentro de la academia. Por ejemplo, hablar con cierta persona o tomar una clase te consume 2 horas del juego. O salir de la academia
y explorar el mapamundi. Toda salida de la academia te consume 6 horas del juego. Entonces, eso es algo de tener en cuenta a la hora de jugar. Y una cosa que pasa tener chocoberizas. Vamos a ver con cuál, creo que era hablando con este chamo. Y sí, montar chocobos. Y yo tengo una teoría de que esta animación que estoy viendo ahorita de mi personaje montando chocobos debe ser exactamente la misma que se ve cuando uno está en el mapamundi con el personaje montando chocobos, solo que aquí se ve más de cerca. Aquí tienen chocobo listo para la batalla, o por lo menos para montarse. Muy bien, entonces vamos a ir terminando el vídeo, pero para terminar vamos a terminar en donde comencé, que es mostrándoles cómo es que se hace para entrenar al personaje y subirlos de nivel. Creo que era en esta dirección. Sí, el estadio. Muy bien, es lo que yo les decía al principio, en la primera parte de este vídeo, si mal no me equivoco. Entonces tú hablas con este tipo, ya, primero buscas el personaje que quieres desarrollar. No, era aquí. Vamos a ver sí, vamos a agarrar a este chico. Muy bien, seleccionas el personaje que quieres desarrollar, hablas con este sujeto y a partir de que lo selecciones, guardas la partida, regresas al menú, y entonces ahí tienes que esperar, digamos, opción 1, quitas el juego, sigues con tu vida por unas horas, unos días, y cuando regreses el personaje habrá entrenado, habrá subido experiencia y con suerte habrá subido de nivel. Esa es la opción legítima. La opción tramposa desde cierto punto de vista, aprovechándote de los vacíos legales del juego, desde el otro punto de vista, es que tú hagas esto, seleccionas aquí, guardas la partida, vas al menú de la consola, quitando el juego preferiblemente, cambias la fecha de la consola, qué sé yo, haces que pase un mes o un año, de acuerdo a lo que tú quieras hacer, y al regresar al juego, entonces el nivel y experiencia del personaje debería haber subido una barbaridad. Esas son las dos opciones que te tienen con este juego. A mí personalmente me da lástima hacer eso, siento que es hacer trampa y me da fastidio Podría hacer eso con los 13 personajes y subirlos una montaña de experiencia y nivel de una sola vez, pero tendría que hacerlo 13 veces. Entonces, 13 veces por cada persona, porque cada personaje, como dije hace rato, tiene su propia experiencia, nivel, desarrollo y demás. Entonces ya queda cuestión de cada uno que le da más fastidio, jugar horas y horas y horas y horas, o desarrollar esto haciendo el truco que acabo de decir. Como sea, por aquí concluyo por el día de hoy con Final Fantasy Type Zero. Voy a ver si en un rato saco un gameplay en vivo de Batman Arkham Asylum. Espero que hayan disfrutado y en serio, si piensan comprar un Final Fantasy Type Zero HD para PlayStation 4, Xbox 360, que son las dos consolas en las que ha salido hasta ahorita,